Buenas noches, ¿pueden escucharme? ¿Sí? Ok. Bueno, buenas noches con todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta charla virtual que hemos programado para el día de hoy. Y básicamente la idea es conversar o contarles un poco sobre uno de los géneros más diversos e importantes en el mundo, en realidad, y particularmente en el Perú. Y el género, pensé que una forma interesante de abordarlo era a partir de hacerse la pregunta que creo que muchos de nosotros hemos escuchado antes, si es que este género, que normalmente se conoce los botánicos como matapalo, realmente es un árbol cuyo abrazo mata o da vida. Entonces, partiendo de esta pregunta, yo les voy a contar un poco sobre este género. Vamos a hablar de diferentes cosas, pero vamos a finalmente a tratar de responder esa pregunta que les voy a dar. Mi nombre es Nicole Mitidieri, yo soy bióloga y estudio actualmente la taxonomía del género. Más adelante les voy a contar un poco más sobre este grupo de plantas muy interesantes, pero yo solo estoy estudiando en la actualidad dentro de Ficus, que es el subgénero Pharmacophysis. Bien, vamos a seguir. A ver. Ok. Probablemente muchos de los que estén presentes han escuchado antes hablar del género, ya sea porque son biólogos o porque ustedes probablemente reconocen este fruto o esta infrutescencia. Muchos de nosotros lo hemos consumido en mazamorra morada. Tal vez algunos de ustedes lo tienen como una planta ornamental, ya sea dentro de sus casas o tal vez fuera, como que es esta planta. O tal vez algunos de ustedes lo han visto crecer como una trepadora, como es el caso de Ficus pumil. De cualquier forma, al menos de una, hemos escuchado hablar de este género antes. Pero la pregunta que deberíamos hacer es qué conocemos sobre este género y por qué es tan importante hablar de esto en términos de conservación. Bien, lo que yo les voy a contar hoy día es un poco sobre la historia del género. Vamos a contextualizar cuándo apareció Ficus, de forma muy general, porque entiendo que no todos ustedes probablemente no sean biólogos o al menos no estén tan familiarizados con esto. Luego les voy a contar un poco sobre la diversidad y la taxonomía que se está desarrollando en el neotrópico, particularmente en el hablar sobre su importancia ecológica en paisajes neotropicales. Bien, vamos a empezar con la historia del género. Antes de hablar de Ficus, probablemente deberíamos entender que el género en sí pertenece al grupo de plantas con flores, también conocido como angiospermas. Las angiospermas, si nos ponemos en un contexto histórico, no existieron siempre. De hecho, ellas fueron las últimas en aparecer en la historia evolutiva de las plantas. Y según los investigadores que tratan de ponerle siempre un tiempo a la evolución, han encontrado que las angiospermas, estas plantas con flores, aparecieron aproximadamente hace unos 135 a 130 millones de años atrás. La forma como apareció, los
las causas siempre todavía se mantienen como hipótesis, pero probablemente una de las razones que favoreció a que estas plantas con flores prosperen fueron las condiciones ambientales que dominaron en aquel entonces. Muchos de nosotros probablemente, bueno, yo sé que muchos hemos escuchado sobre los dinosaurios, sobre la dominancia o el tipo de vida que existía en aquel entonces. Partiendo ya del hecho de hablar de dinosaurios, pensamos que el mundo era totalmente diferente. Y de hecho, así fue. Solo por mencionar algunas características que teníamos en aquel entonces, el mundo era mucho más rico en porcentaje de humedad, mucho más rico en concentraciones de CO2, etcétera, etcétera. Entonces, estas condiciones abióticas, estas condiciones del medio, de alguna forma hicieron posible que ciertos grupos de plantas encontraran esa necesidad de desarrollar estructuras florales. Luego, mucho después que aparecieron las angiospermas, recuerden, estamos hablando de hace 135 millones de años atrás, se estima que los grupos más importantes dentro de las plantas con flores también empezaron a diversificarse. Dentro de este grupo encontramos a las Rosids, particularmente dentro de las Rosids a la familia Moraceae, que es la familia donde está ubicada el género Ficus. De acuerdo a los estudios, o a los últimos estudios, se ha encontrado que la familia Moraceae apareció aproximadamente hace unos 66 a 52 millones de años atrás. Esto quiere decir que la familia es de hecho es una de las familias más antiguas, ¿no? Como muchas de las angiospermas, pero su historia evolutiva es mucho más compleja de lo que se puede creer. No vamos a entrar en detalles de este tema, porque no es el objetivo de la charla. Simplemente esto es para que ustedes tengan una idea a partir de qué época estamos hablando de la aparición o la primera aparición de la familia y posteriormente del género. En este mapa se observan algunos de los principales subgéneros dentro de Ficus que se diversificaron, que tuvieron una radiación bastante importante y que básicamente, como pueden observar, ocurrió en casi todo el mundo, ¿no? Tenemos desde Norteamérica, Centroamérica, América del Sur, África, Asia y Australia. Entonces, si ustedes quieren saber un poco más de esto, de hecho, esto es parte del trabajo del doctor Pederneiras, y esta publicación, en esta publicación él trata de abordar cuál es el origen, en qué época apareció por primera vez el género Ficus, ¿no? Son hipótesis que él propone y que son con datos mucho más actuales, con una data mucho más robusta. En este mismo trabajo, ustedes van a observar que, según estas hipótesis, los principales linajes dentro del género Ficus partieron aproximadamente de lo que se conocería como la región biotropical. Perdón. Sí, acá está. En esta región boreotropical, los primeros individuos del género Ficus empezaron a migrar a través de lo que serían puentes de tierra, que permitió la radiación de diferentes subgéneros. Por ejemplo, se hipotetiza que el subgénero Pharmacosycia, los primeros especies dentro de este subgénero se diversificaron en América del Norte. Luego tenemos dentro del subgénero Spherozoque, con la sección americana, que es la más diversa, de hecho, en el neotrópico, apareció por la parte sur de América, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, otros subgéneros también importantes empezaron a migrar hacia diferentes partes del mundo.
principalmente debido a diferentes conexiones terrestres que existían en aquel entonces con las masas de tierra que constituían nuestro planeta. Luego, bueno, básicamente esta serie de mapas muestran la diversificación del género hacia los diferentes continentes. Vamos a pasar rápido. Y en esta última parte, que es lo que nos interesa en realidad para la charla de hoy, encontramos a los dos linajes más importantes, que son el subgénero Pharmacosycia y el subgénero Sperosuke, ambos distribuidos principalmente en la región andina. Pero aproximadamente en el Oligoceno vamos a encontrar que estas especies dentro de los dos subgéneros van a migrar especialmente hacia la cuenca amazónica. Estamos hablando de más de 1000 metros sobre el nivel del mar hacia 500, 400 o 100 metros sobre el nivel del mar. Y finalmente hacia el Atlántico, que es hacia Brasil. Entonces, esta última etapa de la diversificación nos da a entender que estos dos subgéneros son mucho más recientes, evolutivamente, en términos evolutivos, y que debido a eso justamente es que aún todavía estamos en el proceso de entender cómo es que están ocurriendo otros procesos o cómo se establecen las relaciones entre estas especies andino-amazónicas. Entonces, según este recuento histórico, en la actualidad tenemos 6 subgéneros que están taxonómicamente reconocidos y de los cuales solamente 2 son encontrados dentro del continente americano. Cada uno de estos subgéneros tiene una sola sección. El subgénero Pharmacosycia está representado por la sección Pharmacosycia y el subgénero Sperosuke representado por la sección americana. Bien, entonces esto fue un recuento súper rápido de la historia del género en el Neotrópico, cómo es que llegamos hasta la cuenca andina amazónica. Y ahora vamos a hablar un poco sobre su diversidad y algunos avances que se están haciendo en la taxonomía del grupo. Para empezar, vamos a hacer una recapitulación de la clasificación en la cual se encuentra este género. Para empezar, el género Ficus está dentro de la familia Moraceae, y la familia Moraceae está dentro del orden Rosales. Una de las características más resaltantes del orden Rosales es la presencia de un perianto, de un hipantio, en realidad. Este hipantio, que se puede observar acá, señalado en amarillo, va a agrupar a las principales estructuras florales, ¿no? Llámense sépalos, pétalos, ovario, etc. Usualmente este hipantio va a dar lugar a una estructura que en algunos grupos, como en el caso de rosácea, como la manzana, se conocen como pseudofruto, fruto falso. Según los últimos estudios sobre las relaciones filogenéticas entre diferentes familias, vamos a encontrar que las moráceas están muy relacionadas con la familia Ortecácea, por ejemplo, con el cetico, la familia del cetico. Y, bueno, teniendo los Ortecáceas como el grupo hermano. Pero si nosotros observamos las características morfológicas que las diferencian a ambas familias, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que las moráceas tienen presencia de látex, ¿no? Si alguno de ustedes ha ido al campo, se habrá dado cuenta cuando por alguna razón ha cortado la corteza o ha colectado las mismas especies de morácea, muchas de ellas tienen expelen un látex bastante abundante, muy lechoso. Pocas veces está ausente, como en el género Phattoua, pero en el caso de la familia Urticacea, como la separamos es simplemente porque ellas no tienen este látex, ¿no? Carecen, ¿no?
Y en todo caso, si lo tienen presente, está limitado a la corteza, es muy poquísimo. Y son muy raras las veces en que se encuentra. Además de eso, la familia Urticaceae, a diferencia de las moráceas que tienen hojas simples, vamos a encontrar usualmente láminas u hojas que son profundamente lobuladas. Y bueno, además de eso, que en morácea tenemos 2 a 3 carpelos y en Urticaceae solo uno. Entonces, solo para que tengan una idea, acá tenemos un fruto, una inflorescencia de Ficus pumila, y pueden observar la abundancia de látex. Y en el caso de esta urticácea, Cecropia peltata, pues vemos esta característica en las láminas, que son lobuladas. Bien, entonces ya sabemos que la familia Moracia está dentro del orden Rosales, y entre otras características, además de las ya mencionadas, Moracia es muy importante en el mundo porque al menos 3 de sus 3 especies, y dentro de Ficus muchas más, pero son de importancia para animales, dentro del género Ficus, Artocarpus y Morus, estas son de importancia comercial para el hombre, ¿no? De hecho, la familia Moracia tiene ese nombre por los géneros Ficus, que son Morus, ya sea, bueno, por el género Morus. La familia Moracia se va a encontrar básicamente en todas las regiones tropicales, ¿no? Podemos encontrarlas desde América, África, Asia, Australia, principalmente en zonas muy cálidas. En el mundo se distribuyen 38 géneros con aproximadamente 1.125 especies. Este número es importante que lo recuerden porque el género Ficus, solo el género Ficus, tiene aproximadamente unas 800 especies. Entonces pueden entender que es el género más grande dentro de la familia, es el más rico en especies. Aquí están algunas imágenes de las especies comerciales de importancia comestible para el hombre. No sé si alguno de ustedes ha probado alguna vez los frutos de Artocarpus altilis. Se conoce con el nombre de pan de árbol. En la selva es muy común, es una especie introducida. Normalmente lo que se consume son las semillas, ya sean sancochadas, no conozco de otra forma. Y bueno, creo que todos hemos consumido alguna vez los higos, ¿no? Que son las inflorescencias del género Ficus, de la especie Ficus carica, y también alguna vez hemos comido moras, ¿sí? Entonces estas son las 3 especies más importantes dentro de la familia Moraceae. Esta es una lámina que la pueden encontrar en el trabajo de Dodweiler y Whiblin del 2004, que muestra cuál es la diversidad de frutos dentro de la familia Moraceae. Entonces, si nos ponemos a observar detenidamente, vamos a encontrar que hay un elemento muy característico en todos estos frutos, y que es básicamente que la mayoría está desarrollado sobre este hipantio, ¿no? Sobre este receptáculo que puede llegar a ser muy carnoso. Entonces esto, bueno, definitivamente nos posiciona dentro del orden Rosales. ¿Qué más? Dentro de Moraceae, vamos a encontrar que su división, la división infrafamiliar, está dividida en 6 tribus, dentro de las cuales solamente la tribu Fice está representada por un género, que es el género Ficus. El resto está representado por mucho más géneros, más de 1 o 2, entre otros. La tribu Fice, ¿no?, es probablemente la más diversa en términos de hábitos. Vamos a encontrar desde árboles, trepadores, epífitos, plantas que crecen sobre rocas, tienen una gran diversidad en formas de vida. Además de eso, es característico que tengan de 1 a 6 estambres. Sus flores
pistiladas, tienen tres tipos de flores. Flores pistiladas, flores estaminadas fértiles y estaminadas estériles, ¿no? Esto va a ser muy importante cuando, por ejemplo, hablemos del tema de la polinización. Algunas especies de avispas van a utilizar únicamente aquellas flores estaminadas infértiles. Ahora, su distribución es pantropical, como la familia misma, y dentro del género Ficus vamos a encontrar plantas que son monoicas, plantas que son dioicas, y entre las características más resaltantes, que no solamente son atribuidas al género, sino a la familia, es la presencia de estípulas, ¿no? Como lo podemos ver en este ejemplar de Ficus carica. Estípulas que usualmente suelen caer, es decir, son caedizas, por lo cual van a ir dejando una cicatriz, ¿no? Una cicatriz que nos indica que hubo presencia de esa estípula, y con esto podemos llegar a la familia. Pero probablemente lo que es la característica más resaltante dentro del género Ficus es su inflorescencia o su inflorescencia. Este tipo de inflorescencia se conoce con el término de sícono. Es básicamente un receptáculo. Todo lo que nosotros vemos por fuera es el receptáculo. Y si nosotros partimos esto por la mitad, hacemos un corte longitudinal y lo abrimos como una sombrilla, vamos a encontrar que las flores, ¿no?, están insertadas dentro de ese receptáculo. Entonces, si ese receptáculo se cierra, es lo que vamos a observar. Esta particular forma de inflorescencia, probablemente ha sido de alguna forma favorecido también por los síndromes de polinización. Más adelante vamos a ver cómo es que ocurren estos síndromes y por qué esta forma tan particular de la inflorescencia. Luego, vamos a ver que el género Ficus está distribuido básicamente en todos los trópicos, ¿no? Aproximadamente en América tenemos unas 270 especies y solamente en el Perú tenemos 102, ¿no? Bueno, eso es un poquito menos de la mitad de total de América. Al principio yo les mencioné que parte de mi trabajo taxonómico está enfocado solo dentro de un subgénero, dentro de la sección Pharmacoticia. Pero en el neotrópico tenemos dos, ¿no? Dos subgéneros Pharmacoticia, que usualmente se pueden reconocer porque son árboles. Podemos ver, en este caso, este es un individuo de Ficus insípida. No son hemiepífitos, no son epífitos, nunca vamos a encontrar raíces adventicias, son enteramente árboles. Con la salvedad de una especie. Según los reportes de la persona que lo describió, hay una especie que se conoce como Ficus crasivenosa, si mal no recuerdo. Esta especie, según los registros, según el protólogo, de hecho, se trataría de un hemiepífito. Entonces, esto no ha sido corroborado realmente hasta ahora. No hemos encontrado esta especie, no hemos reportado este hábito, pero probablemente sea así, ¿no? De hecho, la sospecha encuentra una evidencia hasta molecular, porque según el especialista dentro del grupo, solamente por el hecho de tener este hábito hemiepífito, se ha creado y se ha propuesto una nueva subsección dentro de la sección Pharmacoticia, ¿no? Bueno, esto ya son cosas muy taxonómicas. Pero básicamente es esto, ¿no? Los Pharmacoticia son árboles, salvo una especie, y dentro del subgénero Sperosuke tenemos a la sección americana
con todas las especies siendo hemiepífitas, ¿no? Lo que normalmente se llaman como matapalos, o las que van a crecer encima de otro árbol y finalmente van a terminar envolviéndolo en sus raíces. Ahora, quienes han trabajado con el género antes, tal vez hay botánicos aquí en esta charla, probablemente estén más familiarizados con el término urostigma, ¿sí? Inicialmente Baird y Corner, que fueron los grandes especialistas de ficus por mucho tiempo, ambos ya han fallecido. Según estos dos autores, por mucho tiempo se propuso dentro de la clasificación infragenérica al subgénero urostigma. Pero según Pederneiras, el doctor Pederneiras, él hizo una revisión mucho más exhaustiva de la bibliografía disponible sobre términos nomenclaturales y encontró que ya había un estudio previo a lo propuesto por Baird y Corner que indicaba que en realidad el nombre correcto sería, o el nombre que tendría prioridad sobre el urostigma es Sphaerosuche, ¿no? Por un tema, simplemente por cumplir con el código de nomenclatura. Entonces, no se ha rechazado al subgénero urostigma, pero sí tiene prioridad, ¿no? ¿Por qué? Porque ha estado publicado mucho antes que lo propuesto por Baird y Corner. Entonces, por estos temas de nomenclaturales es que deberíamos hablar de subgénero Sphaerosuche en vez de urostigma. Pero finalmente lo que usualmente usamos como referencia es la sección dentro de Sphaerosuche, que es la sección americana. Ahora, si yo estoy en el campo y colecto ficus, probablemente el primer paso que tenemos que hacer es diferenciar a qué sección pertenece, ¿no? Con esto nos facilitamos la vida enormemente. ¿Qué pasa si yo no he visto el hábito? ¿O qué pasa si no estoy seguro si es un árbol o si es un estrangulador? Porque a veces ocurre que los árboles son tan altos, tan inalcanzables, que solamente tenemos acceso a las hojas, ¿no? Porque han caído y están en el suelo. Entonces, la forma más fácil de poder saber si se trata de la sección Pharmacosycia o la sección Americana es observando la ubicación de las glándulas basales. Estas glándulas se encuentran en vez de las hojas, en la base. Entonces, en el caso de la sección Pharmacosycia, vamos a encontrar que ambos lados de la lámina, en la vena media, van a estar estas dos glándulas. Y en el caso de la sección americana, o también llamada la sección de los estranguladores, solamente una glándula va a estar presente en la vena media. Entonces, si yo tengo mi colecta y estoy tratando de diferenciar o tratando de seguir una clave, lo más fácil sería ver ese carácter para empezar, ¿no? Entonces, hay muchas claves que ustedes pueden seguir. De hecho, hay muchos estudios tanto en Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, Brasil, y que les va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero primero tienen que definir a qué sección pertenece su muestra. Bien, entonces ya sabemos que en el Perú tenemos dos secciones, sección Pharmacosycia y sección americana. Ahora, ¿cómo están distribuidos estas especies dentro del género en el Perú? De acuerdo a los datos de Trópicos, este mapa, que también está elaborado en Trópicos, nos arroja todas las colectas de ficus que se han hecho en el Perú. Y como ustedes pueden observar, la distribución es más o menos marcada. No sé si esto se debe a que no han colectado mucho por esta zona, probablemente por ahí está el Sira o lugares muy, muy difíciles de acceder, pero al menos esto es lo que nos muestran los datos. Una distribución bastante concentrada en el norte, en el centro y en el sur. Entonces, esto es un dato muy interesante. De hecho, hay muchas cosas que se pueden estudiar con esto, pero lo que quería mostrarles acá es básicamente para que tengan una idea de que ficus está en todas partes.
No lo han colectado acá, eso no quiere decir que no está ahí. Probablemente todavía no está, bueno, las bases de datos no estén actualizadas o no se hizo el depósito del voucher, qué sé yo. Pero lo que tenemos que entender es que el género es bastante disperso dentro de nuestro país, muy cerca de los Andes, muy cerca de la cuenca amazónica y también al lado, en el flanco occidental de la cordillera de los Andes. Entonces, esto es un dato muy importante en términos biogeográficos, por ejemplo. Ahora, en cuanto a la taxonomía, de hecho, he estado revisando las últimas especies descritas dentro de nuestro territorio y la última especie descrita antes de este año fue en el 2015. Y de hecho se describió, la especie fue descrita por unos brasileros que estaban trabajando dentro de un grupo de los estranguladores. Y básicamente desde el 2015, hace 5 años, no se describe una especie nueva. Entonces, esto probablemente se deba a muchas cosas. Una de las hipótesis que yo tengo es que a veces colectamos plantas y manejamos nombres que por mucho tiempo han sido repetidos por muchos autores, ¿no? Y usualmente esto ocurre en floras, en checklists, en estos tipos de trabajos que tratan de darnos un pantallazo de lo que, de la diversidad que tenemos en un sitio específico, ¿no? En una región. Entonces, muy pocas veces nos tomamos la molestia o existen personas que se dedican a revisar si esta información que se viene repitiendo por mucho tiempo realmente es válida. Entonces, un trabajo muy necesario e importante es revisar la nomenclatura, la taxonomía de estos grupos, ¿no? De plantas que usualmente colectamos en el campo. Entonces, viendo esta necesidad, es que yo empecé a hacer el trabajo que me llevó a hacer la tesis de maestría, que trata básicamente sobre la revisión de la taxonomía de la sección Farmacocises de la selva central del Perú. Entonces, haciendo esta revisión taxonómica, nos encontramos con varios errores nomenclaturales que, bueno, más adelante ya les vamos a, ustedes se van a enterar, pero básicamente hay cosas que todavía se deben establecer o esclarecer muy bien cuando vamos a delimitar una especie. En el caso de Ficus, esto es un gran problema, porque el género en sí es tan moldeable, tan plástico, que una sola característica a veces no representa al género, a la especie en sí. Por decirles solamente un ejemplo, pensemos en una especie muy abundante, que es Ficus maxima. Ficus maxima tiene una variabilidad morfológica muy grande. Solo por mencionarles que el tipo, o sea, la primera colecta, cuando se describió esta especie, creo que está en Hawái. Entonces, desde Hawái hasta Perú, ustedes pueden entender que es un gradiente geográfico brutal. Entonces, esperaríamos, si son ecólogos, que esta especie se comporte de diferentes formas según su distribución, entendiéndose esto como la especie se distribuye en bosques montanos, entonces probablemente desarrolle ciertas características como un poco más de pubescencia o tal vez, no lo sé, hojas un poco más grandes, más coriáceas, etc. Que pueden ser muy diferentes a los Ficus maxima que encontremos en Loreto o en Ucayali. Entonces, a veces esta información es tan importante de registrar en los vouchers de herbario para poder encontrar un patrón que nos indique que esta especie en zonas más húmedas se comporta así y en cambio en zonas más cálidas tiende a no presentar láminas tan pubescentes, por ejemplo. Entonces, todo este trabajo de hacer la revisión, de ver los especímenes, de entender cómo ocurre su distribución, ayuda muchísimo a entender los límites que cómo podemos delimitar a las especies. Entonces, esta es una de las razones por las que yo creo que hay muchos problemas taxonómicos en el Perú. No son tantos, de hecho,
pero probablemente si nos ponemos a revisar mucho más a fondo este género y sus especies reportadas en Perú y en zonas aledañas, en zonas andinas, yo creo que nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Entonces, parte del trabajo que vengo haciendo, y de hecho ahora ya no solamente dentro de Selva Central, sino también en el Perú, nos lleva a reformularnos muchas cosas que entendíamos sobre las especies, ¿no? Aquí podemos ver en las imágenes estos Ficus insípida, también conocido como OG, es una de las especies más abundantes probablemente en bosques sucesionales, y acá está Ficus maxima. Entonces, me parece que estos tipos de trabajos son muy necesarios y necesitamos más personas que estén trabajando en lo mismo, ¿no? Ya sea en Ficus, ya sea Ficus sección farmacopsia, Ficus sección americana, entre otros. Entonces yo les animo, les invito a ustedes, si son estudiantes o están tratando de definir un tema de tesis, si les interesa esto, y creo que por eso están acá, a que trabajen en estas cosas, ¿no? Necesitamos más taxónomos que nos estén ayudando a entender mejor de las especies. Ahora, yo les comentaba que hace 5 años no se describía una especie para el Perú, y probablemente antes del 2015 tampoco. Así que, como parte de esta revisión taxonómica y de estar metiéndonos en ver cuánta colecta de ficus que hay en el Perú y básicamente, bueno, fuera y dentro de mi zona de estudio, nos dimos con la sorpresa de que había un espécimen que estaba determinado como Ficus tondusi. Después de revisar a detalle la fotografía, después de revisar la colecta y de darnos cuenta que las características morfológicas de este espécimen no coincidían con la de la especie que estaba descrita, básicamente nos lanzamos a proponer como una especie nueva a esta colecta. Es así que este año, recién después de 5 años de no haberse publicado nada en el género para Perú, junto con el doctor Pederneiras, que es básicamente mi mentor, y otros colaboradores, describimos esta especie nueva. Además de esto, también nos encontramos con que había un nuevo registro de un ficus dentro de nuestro país. Entonces, imagínense, ¿no? Después de tanto tiempo que se creía que no había una especie nueva, después de revisar material de herbario, filográfico y entre otros, pudimos encontrar que sí, que todavía hay cosas que están ahí a la espera de que alguien las describa, las encuentre y podamos incrementar nuestra riqueza en el género en nuestro país. Bien, eso es un poco de la taxonomía. De hecho, hay mucho más que me encantaría contarles, pero hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Pero lo que yo quería contarles más que nada es sobre la importancia de este género en los bosques, ¿no? Si nosotros caminamos normalmente en el bosque, vamos a darnos cuenta que muchas especies que forman parte de este bosque tan rico son toleran muy bien muchas cosas, ¿no? Creo que eso es atribuible a las características del mismo bosque. Y básicamente, lo que les quería mostrar acá es que en el bosque el género es bastante, tolera muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, puede crecer en muchos hábitats, es muy rico, es muy diverso en nichos ecológicos, es alimento para cualquier vertebrado, para muchos vertebrados de hecho. Como un bosque tropical, pues va a soportar lluvias torrenciales, olas de calor, vientos fuertes, etcétera, ¿no? Y a modo de broma, en realidad, quería compararlo con las especies ornamentales, ¿no? Que es las que más vemos aquí en la ciudad. Y básicamente cuidar un ficus
al menos me ha pasado a mí, es muy complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, cualquier planta, en realidad, cualquier planta de interior es muy difícil, ¿no? Normalmente ya sea porque la maceta es inadecuada, no sé, nos pasamos de regarle mucha agua, etcétera, ¿no? Entonces, los ficus en los bosques tropicales son tan resilientes. ¿Por qué es importante estudiar ficus? Bueno, si eres un ecólogo y estás tratando de entender cómo ocurre el ensamblaje de especies en bosques tan ricos como el bosque tropical lluvioso, probablemente vas a querer buscar o trabajar con aquellos géneros que sean representativos de ese bosque. Por ejemplo, géneros que sean muy grandes, ¿no? Imagínense trabajar con un género, con una sola especie. No hay forma que eso represente el bosque tropical. Entonces, pensarías además en aquellos grupos de plantas que son bastante raras, ¿no? Que representan esa particularidad de los bosques tropicales. O aquellos grupos de plantas que cumplen nichos ecológicos muy específicos, muy restringidos a los que se pueden encontrar en ese tipo de biomas. Entonces, con estas características, definitivamente el género Ficus es la mejor alternativa que tienen para poder entender la riqueza, cómo es que un bosque tropical es tan rico en especies. Otro dato importante por el cual considero que es muy necesario entender el género es porque en estudios ecológicos donde se han establecido muchas parcelas, redes de parcelas a nivel mundial, se han encontrado, por ejemplo, que en cada uno de los países donde existen estas parcelas, al menos una especie o más de una especie del género Ficus está presente, está registrado en esa parcela. Entonces, para que entiendan un poco sobre la magnitud de cuán disperso es este género, tan omnipresente, por decirlo de una forma. Otro aspecto importante sobre el estudio para el género Ficus es su síndrome de polinización. Si nosotros pensamos en las plantas con flores, vamos a encontrar que muchas de estas plantas están polinizadas por insectos, ¿sí? Si imaginamos la diversidad de plantas con flores, probablemente vamos a tratar de, vamos a ver que es como un banquete, ¿no? Tenemos muchas flores a la espera de ser polinizadas y tenemos insectos que probablemente van a tomarse el lujo de escoger. Entonces, ¿qué es lo que le queda a una planta que vive o que está dentro de una realidad donde tienes que competir por tu polinizador, ¿no? Acá pueden ver diferentes flores y cada una de ellas está tratando de llamar a su polinizador. Entonces, ¿qué es lo que te queda por hacer si tú quieres que tu sistema de polinización sea eficiente, sea eficaz? Entonces, una alternativa es desarrollar síndromes de polinización muy específicos. Es decir, que el insecto, que el organismo que te va a polinizar, se encargue solamente de polinizarte a ti. Ese es el caso de Ficus. A lo largo de la historia, desde que aparecieron los primeros individuos del género, los investigadores sugirieron que ocurrió una coevolución con su polinizador. De hecho, el polinizador es una avispa. Lo podemos ver aquí en esta imagen. Son avispas minúsculas que están clasificadas dentro de la familia Agaonidae, Y estas avispas minúsculas lo que van a hacer es ingresar por este pequeño orificio que se encuentra en el ápice de la infrutescencia, que tiene el nombre de ostiolo, y por este ostiolo, que va a ser va a tener diferentes diámetros según la especie. Pueden entender frutos que son muy grandes, tienen ostiolos mucho más grandes, y frutos muy pequeños, pues ostiolos muchísimo más pequeños. Entonces,
Partiendo de ahí, podemos pensar que las especies de polinizadores también van a ser específicas en la mayoría de los casos. Entonces, lo que ocurre es básicamente que la inflorescencia llega a un momento en el que se encuentra receptivo, es decir, va a empezar a emitir ciertas sustancias químicas conocidas como compuestos orgánicos volátiles que van a atraer al polinizador. Algunos estudios sugieren que estos compuestos orgánicos volátiles son bastante específicos y que son reconocidos únicamente por el polinizador. Esto sugiere, por lo tanto, que diferentes especies de ficus van a tener diferentes compuestos orgánicos volátiles. Entonces, una vez que las flores se encuentran receptivas dentro de este receptáculo, estos compuestos volátiles van a salir. La avispa hembra va a ingresar por este pequeño agujero, que es el ostiolo, va a poner sus huevitos, ¿sí? Estos huevitos obviamente van a desarrollarse en larvas. Estas larvas se van a alimentar del endospermo de las semillas, una vez que se han desarrollado las semillas, y posteriormente van a salir, como podemos ver acá. Van a salir las avispitas que tienen un ciclo de vida muy corto, se van a aparear, pero al momento de salir, ellas se van a llevar consigo el polen que está presente dentro de las flores. Al salir, las avispitas se van a aparear y luego la hembra, que es quien va a poner los huevos, va a viajar, va a tratar de encontrar dentro de un radio hasta de 10 kilómetros probablemente, alguna especie de ese ficus que ella necesita para poder poner sus huevos. Y entonces el ciclo de vida de esta avispa se cumple y al mismo tiempo el proceso de polinización necesario para perpetuar esta especie se lleva a cabo. Entonces, este proceso de polinización tan específico solamente puede ser encontrado en el género Ficus. Algunos autores sugieren que sí, algunas especies de Ficus son muy específicos con sus especies de polinizadores, pero también se ha encontrado que pueden haber múltiples polinizadores. ¿Por qué? Todavía están investigándolo. Aquí, en este pequeño video, me gustaría mostrarles, bueno, en realidad lo han visto en la imagen, pero acá se ve mucho mejor. Acá, bueno, vemos el ostiolo, y por ese ostiolo están empezando a salir las avispas, ¿no? Me ha tocado muchas veces colectar ficus con síconos llenísimos de avispas. Es increíble la cantidad de avispas que puede haber en cada uno de estos síconos. Tanto así que cuando las colectábamos y regresábamos a nuestra base, el lugar donde estábamos durmiendo se llenaba de las avispitas. Entonces, para los ecólogos o los que están interesados en interacciones planta-animal, esto es algo muy interesante porque muchos de los estudios sobre polinizadores de avispas neotropicales son escasos. La mayoría está enfocada en los grupos más grandes que son en Asia, en África, Australia probablemente, y se conoce muy poco sobre estas interacciones aquí en el trópico. Entonces, aquí está un buen tema de tesis para los que todavía están buscando algún tema, ¿no? Bien, otra cosa importante que les quería mencionar sobre el género es que en mucha literatura se menciona que Ficus es una especie, bueno, en inglés es Keystone species, y básicamente es, según Powers y colaboradores, son aquellas especies cuyo impacto en su comunidad o ecosistema es desproporcionalmente grande respecto a su abundancia. Entonces eso quiere decir que en el caso de Ficus, normalmente la densidad de individuos es muy baja.
Y pese a eso, su contribución en términos ecológicos es muy grande, es bastante importante. Y ahora vamos a ver por qué. Según los reportes, he podido encontrar un artículo que menciona esto. Aproximadamente unas 1.200 especies de vertebrados consumen los frutos de ficus, ¿no? Esto es bastante. Solamente para que tengan una idea de la diversidad de vertebrados bueno, que pueden alimentarse de estos frutos. Muchas de estas imágenes son son fotografías de especies asiáticas, africanas, pero las he utilizado para que ustedes vean que lo mismo en realidad ocurre en el Perú o en cualquier parte del trópico, del neotrópico. Entonces, tenemos vertebrados como mamíferos, tenemos murciélagos, aves, me parece que esto es una ardilla, tenemos monos, etcétera, ¿no? Entonces, estos animales están consumiendo de forma, en su dieta vamos a encontrar este tipo de frutos. La referencia de donde saqué esta información la pueden encontrar aquí. Shanahan ha hecho una revisión global, como dice el artículo, sobre los frugívoros vertebrados que se alimentan de estos frutos, ¿no? Y básicamente, esta es una tabla que este autor ha tratado de resumir según las fuentes, pero para no entretenernos tanto en la tabla, lo que dice es que aproximadamente 990 especies de aves consumen ficus, 284 mamíferos consumen ficus y una pequeña proporción de peces y reptiles también se alimentan de este género. Entonces podemos entender que la diversidad es diversidad de animales es bastante elevada para tratarse de un género que es poco denso, ¿no? En el bosque. Esta imagen la tomó un fotógrafo de Nat Geo, Christian Ziegler. Esta es una foto de Panamá, me parece que es de Barro Colorado, y aquí él representa básicamente los frutos más abundantes del bosque. Y pueden ver que, bueno, es muy diverso, muy bonito, es hermoso. Y aquí tenemos frutos de ficus. Normalmente cuando uno va al bosque, hay épocas, hay picos de fructificación, ¿verdad? Los que son ecólogos, por ejemplo, o han estudiado animales, o incluso los botánicos que han caminado por el bosque, se habrán encontrado en el suelo con frutos. Pero esos frutos normalmente no están presentes en todo el año. Por el contrario, la mayoría de las angiospermas y de los grupos grandes de angiospermas del bosque neotropical suelen tener entre 1 a 2 picos de producción de frutos en el año. Pero ¿qué pasa si esos frutos desaparecen? ¿Qué pasa si esos picos, o qué pasa si no se encuentran esos picos en el año? O en todo caso, esos picos de fructificación son modificados. Lo que vamos a encontrar es que los frutos del género Ficus van a estar disponibles a lo largo del año. Esto es una característica bastante peculiar del género. Dentro de una población de una especie en particular, vamos a encontrar frutos o individuos que estén fructificando a diferentes etapas. Por ejemplo, estoy viendo una población de Ficus insípida. Un grupo de Ficus insípida puede estar en frutos en enero y el otro grupo de la población va a estar en frutos en marzo o en febrero y así sucesivamente. Entonces, a lo largo del año nunca deja de haber frutos de ficus. Y esto es muy importante en términos ecológicos, porque al final, cuando no hay alimento disponible que usualmente consume el vertebrado, ficus es la mejor alternativa para que estos animales no mueran de hambre. Y esto lo van a encontrar también en el trabajo de Shanahan. Otra referencia sobre la importancia de estos frutos en el bosque también la podemos encontrar en el trabajo de José Tello. Aquí nada más en la Estación Biológica Cochacayu,
este autor hizo un muestreo de todas las especies de vertebrados diurnos que se alimentaron de un solo individuo de Ficus, específicamente de Ficus pertusa, el que está en la imagen. Ficus pertusa es una especie, es un estrangulador, pero usualmente es un árbol pequeño, es un estrangulador pequeño, no es tan grande como otros Ficus. Entonces, por ejemplo, pensemos en la disponibilidad de alimentos para animales que no son o que no suelen ser de dosel, por ejemplo, ¿no? Entonces, a pesar que esta especie no es de dosel, al menos de un solo individuo se alimentaron 44 especies de vertebrados, que iban desde aves como pípridos, que pesan aproximadamente unos 10 gramos, hasta monos arañas que pueden pesar más de 10 kilos. Imagínense que de un solo individuo de Ficus se pueden alimentar vertebrados de diferentes tamaños. Y en un periodo de aproximadamente 21 días, que es lo que dura la fructificación de una especie. Entonces, creo que hay demasiada evidencia para decir que apuntan que este género es muy importante en términos ecológicos. Otro aspecto es que el género en sí, la mayoría de las especies de este género son pioneros. Entonces vamos a encontrar muchas especies de Ficus en ambientes perturbados, en bosques sucesionales, que están ahí aprovechando características que de otro modo otras especies no podrían tolerar. En un estudio que se hizo en 1986 por un grupo de finlandeses, ellos estudiaron un poco sobre la dinámica de los ríos amazónicos y la diversidad de la vegetación en bosques de tierras bajas. Y que ellos propusieron en su artículo fue esta estratificación de especies en bosques sucesionales. Los que han viajado a la Amazonía probablemente han encontrado esta misma sucesión, ¿no? Tenemos en un principio playa, esta playa que está dominada por especies herbáceas principalmente. Luego tenemos una sucesión de estas teráceas, de saya. Bueno, vamos a encontrar diferentes depresiones que son producto de los depósitos de arena que se van acumulando conforme el río va moviéndose. Y conforme el bosque va madurando, cambia radicalmente la composición de especies, ¿no? Vamos a encontrar cecropias o ceticos, y en un bosque un poquito más maduro, y de hecho antes del bosque tardío, sucesional, vamos a encontrar una relación entre ficus y cedrelas bastante notoria en esta sección, ¿no? Aproximadamente unos 200 metros después del río. Quienes han estado en los bosques del sur, por ejemplo, en Madre de Dios, probablemente me den la razón, ¿no? Si han trabajado en este tipo de sucesiones, ya sea muestreando animales o vegetación, probablemente han encontrado Ficus insípida como la especie más dominante en esta sucesión. Entonces, esto de hecho explica, ¿no?, que sea una especie pionera muy importante y que va a contribuir a este tipo de bosques. Y bueno, en este video quería mostrarles cómo es que es el ciclo de vida de un ficus estrangulador. Que básicamente yo no les respondí la pregunta, ¿no?, si realmente este abrazo mata o da vida. Al contrario, creo que, o me gustaría escuchar, qué es lo que piensan ustedes sobre esta pregunta. ¿Realmente mata, da vida con la información que yo les he proporcionado? Entonces, quizás quisieran conversar conmigo. Voy a activarles el audífono. ¿Cómo es esto? Bueno, no sé cómo funcionan estas cosas, pero
En todo caso, si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario sobre esta exposición, la pueden escribir en el chat hasta que encuentre la forma de activarles el audio. Bueno, no sé, no sé realmente, quizás, vamos a ver. Creo que, creo que ya sé cómo. A ver. Creo que ahora sí pueden activar su audio. Si alguno de ustedes quisiera participar, eh, quizás algunos de ustedes creen que sí es un abrazo que mata y que no da vida. A ver, bueno, están haciendo preguntas. Eh, bueno, Dayana dice, siempre he escuchado que los picos absorben mucha cantidad de agua y es perjudicial. ¿Te refieres a ficus? Mm, ¿A qué tipo de ficus te refieres? ¿Ficus ornamentales o ficus del bosque? Ah, ok. Probablemente sea cierto. Yo no trabajo mucho con especies ornamentales, pero de hecho cada especie tiene sus condiciones específicas de crecimiento, ¿no? Eh, tal vez sea cierto que necesitan mucha agua y claro, al final si no hay si no hay la disponibilidad para poder mantener esa cantidad que necesitan, es probablemente que no sea muy beneficioso tener esas plantas cultivadas. Um, sí, aunque, bueno, yo no sé cómo es el caso de los ficus, como ficus benjamina, por ejemplo, que es la más común, la que vemos en los parques. No sé cómo está ocurriendo ahora, por ejemplo, en cuarentena, que me parece que muchos parques están siendo regados. Entonces tal vez sería algo interesante ver cómo es que están, cómo es la biología de esas especies ornamentales. Finalmente, las ornamentales también cumplen un papel dentro de las ciudades, ¿no? A pesar que son introducidas, eh, si nosotros nos podemos a pensar por ejemplo, en ecología urbanística, vamos a ver que muchas de estas especies que están en en los parquecitos, sean ficus o sean eh, cualquier otro género, también van a proporcionar alimento para los animales urbanos, ¿no? Sean ardillas, sean aves, etcétera. Entonces, si quizás alguien ha estudiado esta relación que tienen um, bueno, que tienen estas especies ornamentales y cómo es que están respondiendo a esta falta de agua eh, en las zonas urbanas. Um, Dice, ok, vamos. uh, ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Creo que.
Ya. Buenas noches, señorita Nicoli. Olinda. No, yo soy Leopoldo, su papá. Soy botánico. Olinda, ¿me escuchas? Y- sí, pero yo estoy contestando en esta misma línea. Creo que Olinda Señorita. Vázquez levantó la mano y quería Sí, decir algo. No sé si nos escucha. sí, señorita, no sé si me puede entender. Yo soy su papá y soy botánico. Bueno, vamos avanzando. Muy- A ver, Juliana dice, respecto a la pregunta, creo que un poco de ambos. Respecto a los picos en el bosque, están siempre en fruto, lo cual alimenta una gran cantidad de aves a lo largo del año y matan cuando ya están demasiado grandes y derriban a su hospedero. Bueno, sí, definitivamente hay cosas, hay la relación que tienen los picos con las diferentes especies, al menos en los estranguladores, eso sí. Pero finalmente creo que lo que ellos, el beneficio que tenemos de esas especies eh, es mucho más grande, me parece, ¿no? Yo creo que da vida realmente, a ver, Aarón Sorrosa dice, él cree que dan vida, realmente la adaptación de estos picos nos permite comprender el tipo de evolución y la interacción que tienen en los bosques tropicales. Excelente exposición, gracias. Me gustaría conocer sobre las especies de picos exóticas que se introducen en las áreas urbanas. Bueno, eso es algo muy, muy bueno. De hecho, creo que una de las cosas que podríamos tratar de estudiar es cómo las especies introducidas, esas especies exóticas, están, cómo es que funcionan en las zonas urbanas, cómo es que se han adaptado, cómo ocurre la polinización. ¿Realmente está ocurriendo la polinización? ¿Hay avispas que están presentes en las zonas urbanas? Creo que hay muchas preguntas que nos podríamos responder a partir de las especies exóticas, ¿no? Yo no estoy al tanto de si se han hecho estudios aquí en la parte neotropical. Probablemente sea más común, como les mencioné, al otro lado del mundo, porque Picos es mucho más diverso allá, por un lado, y bueno, porque es un grupo, ha sido mucho más estudiado en la parte africana y asiática. Pero bueno, siempre hay lugar para hacer más investigación sobre el género, ¿no? Tanto en la ciudad, fuera de la ciudad. Cualquier aporte siempre va a ayudar a mejorar nuestro entendimiento. Entonces, Aarón, si estás interesado, ¿no? Puedes investigar qué se ha hecho hasta ahora sobre esto y ver cómo puedes contribuir. Nora dice, ¿se conoce el ciclo de vida de las avispas en Picus del bosque? Bueno, hay estudios, si tu pregunta es respecto al neotrópico, mi respuesta es que hay muchos estudios, bueno, no tantos de hecho, que se han enfocado principalmente en ver cuáles son las especies, la diversidad de avispas dentro de estos picos. Pero no he visto, o al menos yo no he buscado, particularmente porque no estudio eso, si hay otros trabajos sobre ciclo de vida. De hecho que sí lo hay y es muy abundante en el viejo mundo, y en el neotrópico no sabría decirte, pero igual, yo creo que es un tema que se ha explorado muy poco y que necesita mucha más investigación. George Anthony pregunta, ¿hay especificidad con las especies que son afectadas? No entiendo. ¿Te refieres con afectadas a las especies de Ficus? O tal vez si puedes reformular tu pregunta para responderte. Sí, Olinda, no te escucho, la verdad. No. Hola. No, ok, ya está Hola. activado tu audio y no sé Hola, si hola. puedes decirnos, ¿puedes hablar? Bueno.
Buenas noches, ¿me oyen? Buenas noches. Hola. Déjame ver si... a ver. A ver, denme un minuto para que podamos escuchar a Olinda, ¿sí? Ya. Hola. No, Olinda, ¿puedes decirnos? A ver, creo que ahora sí puedo escucharte. Olinda. Bueno, mientras tratamos de escuchar a Olinda, sigo respondiendo las preguntas. Silvia pregunta si este género ayudaría a combatir el cambio climático. Tomando en cuenta que sus frutos son un alimento esencial para la fauna de bosques tropicales. Bueno, en realidad me parece que los temas son un poco separados. Creo que de hecho el cambio climático va a afectar en gran medida la disponibilidad de esta especie en el bosque, tanto de sus frutos como de los individuos. Por un lado, porque como sabemos, el cambio climático está modificando en gran medida el ciclo del agua, diferentes ciclos biogeoquímicos, que finalmente van a terminar por interrumpir en varios procesos evolutivos, varios procesos ecológicos fundamentales y que necesitan mantener el equilibrio para poder, digamos, mantener las cosas como son. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente si las temperaturas de la atmósfera siguen incrementándose, no sabemos si eso va a afectar o va a interrumpir con los ciclos de vida de la avispa, por un lado, el ciclo de vida de las especies de ficus, entre otros. Entonces, tal vez lo que sí nos ayudaría es a predecir si continuamos contribuyendo al cambio climático a partir de modelos, podríamos ver cómo el cambio climático va a terminar por afectar a estas especies y otras más, ¿no? Si lo utilizamos como un ejemplo representativo de los bosques tropicales, yo creo que podríamos entender qué cambios dramáticos van a ocurrir en el futuro con especies representativas como ficus u otras más. No sé si te ayudé a entender tu pregunta. Bueno, Yuri dice, Nicole, felicitaciones, gracias. Pienso que los ficus matapalos quitan vida, pero como parte de la dinámica de bosques y su hábito, como parte de esto, ya que necesitan soporte para seguir desarrollando. Esto comparando con individuos más, no como valor alimenticio para la fauna, ya que hay matapalos que estrangularon a ataleas y dianteras que también son alimentos para fauna. Sí, definitivamente, bueno, no podemos, de hecho la charla no busca encontrar villanos, ¿no? Ni poner etiquetas a las especies, ¿no? Como tú eres buena, tú eres malo. Era más una charla para reflexionar sobre la importancia de
este género a partir de un término tan ampliamente utilizado como ese el término de matapalos. Pero igual, muchas gracias por tu aporte. Yuri, no sé si eres, no sé, bueno, no sé quién eres, Yuri, pero gracias. Leopoldo, discúlpame que no te haya escuchado. ¿Puedes hacer tu consulta de nuevo? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Sí, señorita, le paso con mi papá. Ok. Señorita Nicole, le habla Leopoldo Vázquez de Chiclayo. ¿Aló? Sí, ¿Aló? ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué está? tal, señor Leopoldo? Mire, yo soy botánico, colector de plantas, Mucho gusto. sí, en la Pedro Ruiz Gallo. Mire, yo viajo por acá, por Lambayeque, por Río Saña, el río Chancay, por Motupe, Olmos. En todos estos son ríos que vienen de la sierra. Cada valle tiene 2, 3 especies de ficus. No me he interesado en colectar muchos, pero los veo que son diferentes. Una sola conozco, Ficus jacobi, que Rodolfo Vázquez con el doctor Allientri colectaron aquí yendo a Porcuya. La planta está viva hasta ahora y lo Wow. lo identificaron como nueva. La única que lo veo y lo distingo. Y hay muchas plantas, de la misma especie hay muchas plantas en esa cuenca, pero por otras cuencas hay otros ficus diferentes. No sé si, yo no he colectado, no sé, pero los veo que son diferentes. En el río Chancay, por cada estrato, por cada piso que hay, cada 400, 500 metros hasta su nacimiento arriba en Ninabamba, para arriba hay ficus grandes. Le dicen higuerones, Ok, le dicen sí. higuerones, y la gente le tiene temor porque dice que no pueden acostarse ni estar contra los palos porque eh, hay malos espíritus, ¿no? En todos los lados, esa es la creencia. Pero bueno, Sí. son bonitos palos, grandes, se distinguen a lejos, pero hay especies diferentes. No sé si están identificadas estos ficus por acá por el norte. No hay uno, hay bastante. Bueno, yo no he ido a colectar, pero hace poco de Lambayeque, Cajamarca, Trujillo y creo que sí, esos tres. Y sí, he revisado los especímenes y sí, es para para hacer ese lado de los Andes, tienen una buena colección. Y sería cuestión de ir a visitarlos, colectar y ver qué especies son. Sí. Bueno, Jacobi es un estrangulador No, y me imagino que no deben es, haber más, ¿sí? no es estrangulador, es una planta que crece al borde de los caminos. Es un árbol. Más bien germina en las grietas de las rocas. Y ahí Ok. se desarrolla. Entonces, entiendo, pero es un hemipípito, tiene raíces a Tiene ellos. raíces, tiene raíces columnares, pero no muchas. Más bien tiene un Ok, tronco robusto, más bien tiene un tronco robusto. Y las claro. raíces vienen de las ramas, de arriba. Y hay Son otras unas raíces finitas. delgaditas, pero hay otras que tienen en la base, tienen un montón de raíces que lo envuelven a las rocas. Se cubren, lo cubren completamente a las rocas. Y por acá Qué hay un bonito. ficus, por el río La Leche, que está en un escarpado, en una peña de piedras que debe tener una altura de 100 metros y el ficus tiene 100 metros desde abajo de la base hasta la cumbre de la roca, va gateando hacia arriba. No sé Wow. si es el gigantocice, no sé, por ahí,
pero es un tremendo palo en la medida que se va gateando por las rocas. Inclusive la parte basal ya está destruida y la planta está hacia arriba. Wow. Y como usted dice, señorita, es difícil, pues, irse a colectar, esperar la estación para poder sacar los frutos, ¿no? Pero por lo menos, como lo vi ahí, si hay características de hojas, se puede hacer las colecciones vegetativas. Y eso sería importante, ¿no? Sí, de hecho, en el género es importante, muy importante, de hecho, tener los iconos. Sí, sí, pues es difícil. Yo conozco Podemos tener bastante. una aproximación de qué especie puede ser. Bueno, no doy. No sé. O Sí, tucifolia. si, Sí. si usted tiene las hojas y puede Voy a tomarle tener, foto. yo viajo, voy a interés en colectar y enviarle. Yo viajo a Lima también, puedo llevarle las muestras. Muchas gracias, Sí, muy amable. sí, porque ¿sabe qué? Es una incógnita. Yo y no he colectado. Mire, porque no es fácil, pues no. Yo he visto en San Andrés, en el Parque Nacional San Andrés, en las cuevas de los Guacharos, unos tremendos ficus que ya se han destruido el bosque. ¿Sabe qué tamaño es? Como una naranja pequeña el fruto. Y encima es agradable, es rico. Y era comida de los guacharos. Ahora los guacharos en esta cueva de San Andrés ya casi se están perdiendo por la destrucción del bosque. No sé, un ficus grande, pero los frutos son espectaculares. Y hay otro, señorita, Sí, una pregunta, una incógnita. sí. Hay un ficus ornamental, pero que es de acá, nativo, por el norte. Le decimos higuerón. Hay bastante en Chiclayo, en las avenidas, Ah. que se siembra. No sé, Mm, no sé. Bueno, de hecho, particularmente yo creo que muchas de estas especies hemiepífitas tienen un valor ornamental. Recuerdo haber conversado con un botánico de Lambayeque que me comentaba que tienen un proyecto de utilizar las especies nativas y darles este valor ornamental. Entonces creo que es algo importante, ¿no? Darle uso a las especies propias de la zona Sí, bueno, finalmente si uno puede propagarlas, darles ese valor comercial, ¿no? sí, claro. Sí, Pero no sé de qué especie me habla la ornamental del norte. yo no sé, es un pico recto, alto, grande. Las hojas son elípticas, Interesante. obtusas, obtusas, no muy grandes, gruesas, correosas, ¿no? Mm. Que se siembra, sí todo Chiclayo por las avenidas hay grandes, y cuando se envejecen se hacen bien grandes los palos, ¿no? Sí, así es. Bueno, yo veo ahí que algunos profesores lo identifican como Ficus obtusifolia, pero no sé si será esa especie, pues no, no sé. Yo he visto Ficus obtusifolia allá en Lambayeque, probablemente sea esa. Esa, seguramente es esa. Los iconos son como, ¿tienen pelitos? No, es glabro, Ah, totalmente. Las hojas son brillosas. será cuestión de verlo. Sí, 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 Qué interesante, señor Leopoldo. sí. Qué gusto Gracias conocerlo. por la atención. Sí, pero no tenemos la colección. Ok, bueno, muchas gracias, señor Leopoldo. Vamos a Andrea. Andrea Espino también quería aportar algo. Hola, Andrea, ¿me escuchas? Andrea.
Ok. Hasta que vuelva Andrea, voy a seguir leyendo los comentarios. A ver, nos quedamos en el comentario de Yuri. Ok, Carlos. ¿Las abejas se podrían alimentar de estas plantas? Si es así, estas plantas tendrían una gran ventaja para la apicultura si florecen durante todo el año. Bueno, creo que evolutivamente va a ser bien complicado hacer que las abejas entren por el ostiolo. Si vemos que las abejas son de un tamaño bastante grande y normalmente los ostiolos miden menos de 2 milímetros, entonces creo que no sé si se ha hecho esto antes o se piensa hacer, pero creo que las estrategias de polinización de los ficus no están diseñadas para que sean polinizadas por las abejas, ¿no? De hecho, las avispas son muy pequeñitas comparadas con las abejas, que son enormes. Y bueno, además de eso, debemos tener en cuenta que las flores son diminutas en el caso del ficus y la cantidad de polen es mínimo. Entonces, no sé si eso sea eficiente para tener un cultivo de apicultura, de ser posible que las abejas puedan alimentarse de ellas, ¿no? Bueno, creo que eso es lo que yo puedo decirte sobre eso. John Anthony dice, yo pienso que según la ecología da vida, porque es un alimento de muchas especies, pero según biodiversidad mata. Bueno, sí, al final creo que ustedes mismos llegan a sus propias conclusiones, ¿no? Y son válidas. No se preocupen, no hay una respuesta correcta. Luis García, buenas noches, Nicole. ¿Ha podido ver si hay diferencias entre las especies de ficus presentes en las vertientes occidentales, en bosques secos, bosques de neblina, con ficus de vertiente oriental de Amazonía o selva baja? Sí, de hecho, eso les mencioné. Los caracteres vegetales van a ser muy distintos si reportas una especie en un bosque lluvioso o un bosque montano muy húmedo, y si la misma especie está distribuida más abajo, ¿no? A 100 metros, por ejemplo, sobre el nivel del mar. Obviamente no todos los individuos que están en la parte montana van a tener esa misma característica que las de bosque amazónico. O sea, esto es solamente para que ustedes se den cuenta de que el género en sí es muy plástico. Es decir, no solo me tengo que fijar en que las hojas sean glabras, por ejemplo, porque puede variar. Puede ser que son glabras al lado oriental de los Andes, pero en el lado occidental algunos individuos pueden presentar pubescencia. ¿Cómo me doy cuenta de esto? A medida que voy revisando especímenes colectados en diferentes gradientes geográficos, ¿no? Entonces, sí, para responder tu pregunta, hay bastante variabilidad morfológica, ¿no? Por eso es importante contar con los iconos, porque lo que pocas veces va a variar son los mecanismos reproductivos, que usualmente son muy específicos, ¿no? Entonces, muy pocas, es poco probable que encuentres un icono que normalmente mide, por ejemplo, 5 centímetros de diámetro, y que en la misma especie encuentres individuos adultos con iconos de 1 centímetro. Es muy raro que encuentres eso. Pero sí, esa variabilidad va a ser presente a nivel de hojas, estípulas, brácteas, entre otros. Ok.
Ok. Olinda, ok. Yuri Yuri Wilka. Hola Yuri. Dentro de mi trabajo taxonómico no trabajé con semillas. Es muy complicado. Primero, encontrar las plantas con sícono ya es un logro. Ahora, encontrarlas con semillas, ese es otro tema. De hecho, si podríamos estudiar la fenología de las especies, sí se podría llegar a determinar si hay diferencias a nivel de semilla, pero a partir de colectas que no muchas veces están o que no han sido fecundadas, por ejemplo, va a ser bien difícil estudiar las semillas, ¿no? sin un seguimiento fenológico. Estaría interesada en ver una foto de ese pico de 100 metros que comenta el señor Leopoldo. Que yo también quisiera verlo. Nora comenta, la ciencia ciudadana es importante actualmente, se puede trabajar con fotos, a veces no necesariamente se recolecta el espécimen. Es verdad, las fotos ayudan mucho, pero es importante revisar la planta, las características morfológicas del fruto, que no siempre, esas características no siempre son capturadas en una imagen, sobre todo porque es un solo plano. Entonces a veces necesitas ver características que están detrás de la planta y una imagen es muy limitada. Luis García, he visto mucho eso en el supuesto grupo de Ficus americana y otros. ¿Por qué no se considerarían especies distintas y hasta nuevas? Opinaría que la separación geográfica podría ser considerable. De hecho, se podrían proponer muchas cosas, ¿no? O sea, al final son hipótesis que tú propones sobre esas especies, pero yo creo que se necesita conocer muy bien ese grupo en particular, su distribución geográfica, teniendo en cuenta que las americanas se distribuyen desde Argentina hasta Estados Unidos, por ejemplo. Y lo que caracteriza a estas plantas es principalmente la forma del sícono que se mantiene a lo largo de toda esta distribución geográfica. Pero la parte vegetativa es la que va a cambiar. Ahora, ¿eso es suficiente para proponer una especie nueva? Particularmente, pienso que no, porque se ha demostrado que este grupo es así de diverso en su morfología. Entonces, si has estudiado todos los especímenes a lo largo de su rango de distribución y crees que esa característica morfológica es muy peculiar, muy rara, que no está presente en otras, y además el fruto, por ejemplo, es de alguna forma también único, entonces yo creo que sí se podría poner como hipotéticamente como una especie nueva. Ok, ¿alguien más quería participar? No sé si Andrea Espino... Olinda, ¿querías hablar de nuevo? Tú tienes la mano levantada. Ok, listo, Linda. Santiago, sobre el Ficus benjamina, ¿lo recomendarías para uso de parques, ya que estamos cambiando por Prosopis,
quería saber si esta especie brinda servicios ecosistémicos ya que consumen mucha agua. Bueno, determinar si te refieres a Ficus benjamina, si brinda servicios ecosistémicos, yo no sé mucho del tema porque no trabajo con esta especie ornamental, pero sé que hay muchos estudios sobre ecología urbana y de hecho muchas de las especies que están presentes en parques contribuyen a mantener de alguna forma la diversidad en estas zonas urbanizadas, ¿no? De ahí a tratar de determinar qué servicio ecosistémico brinda específicamente el género, la especie Ficus benjamina. Creo que necesitarían hacer muchos estudios, creo que ya no los han hecho, y poner, compararlos con las especies que quieres reemplazar, ¿no? Si estás en el norte y quieres usar Prosopis, y bueno, me parece que es la mejor opción, ¿no? Es un género endémico del norte, de bosques secos, está mucho más adaptada que un Ficus benjamina, que suelen crecer o venir de zonas más húmedas. Y definitivamente Prosopis puede quizás hasta brindar los mismos servicios ecosistémicos. Pero lo mejor sería que reúnas información de gente que conoce esos temas, que ha investigado, y bueno, llegar a la conclusión a través de esas referencias. Luis Pillaca, ¿existen estudios o a qué crees que se debe que el matapalo sea específico o generalista por algunos árboles portadores en diferentes bosques? Por ejemplo, en sectores con bosques montanos maduros de Amazonas afectan a Podocarpus. Caso contrario, en algunos bosques montanos de Oxapampa, donde son un poco más generalistas, y caso similar en selva baja, donde sus árboles portadores son generalistas también. Bueno, creo que eso está determinado de alguna forma en cuáles son las especies que están alrededor de la especie en particular de Ficus. Yo creo que no, o sea, yo no he estudiado eso, pero si pienso, se trata de usar la lógica, en el caso de bosques montanos, tal vez Podocarpus sea el más abundante y por lo tanto es más probable que encuentres Ficus creciendo allí que en otras especies, por ejemplo, y en el caso de bosques amazónicos que son mucho más diversos, es más probable que lo encuentres en cualquier especie, ¿no? Y por lo tanto piensas que son generalistas. Pero creo que eso es más atribuible al tipo de ecosistema donde crecen. Por ejemplo, si yo estoy estudiando no sé, en un bosque secundario donde la mayoría de las plantas van a ser céticos, no sé, tal vez lo más probable es que encuentre ficus creciendo sobre céticos, por ejemplo, ¿no? Creo que eso es lo que yo puedo tratar de explicar en términos psicológicos sobre el género. Depende del ecosistema. Listo. Si Carlos, ¿querías comentar? Carlos Salgado. ¿Carlos? ¿No? Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, yo les agradezco a todos por estar presentes. Espero que estén sanos en casa y que hayan aprendido al menos un poco sobre la importancia de este género en bosques tropicales. Muchas gracias por su presencia y nos vemos hasta otra charla. Chao.